para tratar de intercambiar un poco opiniones, saber qué le parece a él el momento en que estamos viviendo hoy en la Argentina. Ayer el presidente Milei hizo la presentación de su libro y ya aparecieron los críticos de que cómo, si hay pobreza, hay marginalidad, esto y el otro, el presidente puede hacer un show para presentar el libro, ¿no? Esa es una de las famosas opiniones. Y hay otra que también me interesa mucho, que la revista Time eligió a Milei para la tapa de su última edición y analiza su plan radical para transformar la Argentina. O sea, parece que a Milei le va mejor afuera que adentro del país, a pesar de que ayer demostró que tiene músculo político al convocar nada menos que a la presentación de un libro de economía a la cantidad de gente que fue. Y como decíamos hace un momento, sin el folclore de hace 70 años, el choripán, el tetrabric, los micros, los punteros, la marcha, ¿no? Todo eso no había ayer. La gente en forma espontánea se movilizó, hizo cola para escuchar la presentación de un libro económico del presidente Milei. No era la revista Playboy la que iban a dar, ¿no? Agustín Echevarni, buen día. Jorge Calvo te saluda. Buen día, Jorge. Un gustazo hablar contigo. Bueno, Agustín, ¿cómo analizamos el momento especial que vive la Argentina hoy, y lo que ocurrió ayer a modo de dar una pincelada de la realidad? Sí, es un momento complejo la Argentina, ¿no? Porque estábamos en un semestre muy difícil, muy duro. Ajá. Sabíamos que iba a ser así, porque incluso ganara quien ganara las elecciones, nosotros veníamos diciendo que Argentina iba a entrar en una crisis, que iba a haber una recesión y que podría ser incluso peor que la del 2001. Y lo venimos diciendo hace bastante tiempo, de hecho hace más de 10 años que decimos tratemos de cambiar las cosas porque el rumbo era un rumbo de colisión y finalmente colisionamos. Entonces después decimos también que podía haber una recuperación en B, es decir, una caída fuerte pero una recuperación rápida. Y ahora estamos en el peor momento de cruzar la tormenta y tenemos un presidente que decidió ir por el medio de la tormenta y atacar las causas de la inflación desde lo más profundo, que es eliminar el déficit fiscal y corregir el problema del Banco Central. Y digamos que en esta semana en particular, además, tenemos una movida del tipo de cambio, digamos, que está afectando también los bonos, es decir, una mini corrida que estamos viviendo. Pero que la verdad cuando yo lo que hago es mirar el balance del Banco Central, sí, que es lo que venimos haciendo siempre, y nos permitía en los últimos años decir que la inflación iba a ir para arriba, es decir, permanentemente, ¿no? Cuando estábamos en el 30 decíamos que íbamos a terminar en el 60, ¿no? El gobierno generalmente siempre decía que la inflación iba a bajar, nosotros miramos el balance del Banco Central y decíamos la inflación va a subir. Y así pasamos del 30 al 60, al 100, al 200, al 211% el año pasado. Sí. Y cuando hoy hacemos el mismo análisis, vemos que finalmente la inflación está cediendo, ¿no? Pasó del 25 al 20, al 13, al 8,8, perdón. Después ahora nosotros proyectamos para mayo algo cercano a 5%, es decir, que continúa para abajo. Miramos el balance y miramos hacia adelante y la inflación que nos da para este año calculamos que va a ser bastante menor que la del año pasado. Es decir, tenemos 211% con un montón de precios congelados y la estimación para este año es que va a estar cerca de 140%, que sigue siendo una enormidad, ¿no? Por supuesto, pero con una tendencia a la baja y que el año próximo ya podría estar en 30% o menos, pero con un programa muy duro, que eso es lo que estamos viviendo hoy. Y en el medio de eso tenemos un presidente que además es un showman, y eso es una realidad. Y es un hombre que es capaz de montar un show y antes iba al teatro y tenía su obra de teatro y demás, y probablemente por eso ha logrado llegar a ser presidente, porque tiene una capacidad de transmitir sobre todo a la juventud de una manera directa temas que son muy complejos y que los resume, por ejemplo, en 3 palabras: no hay plata. Y con eso está haciendo un cambio, que yo creo que es un cambio cultural en Argentina, ¿no? De empezar a entender que hay que hacer un cambio radical en toda la forma de pensar la economía y la vida en la sociedad. Ahora, es muy parecido a lo que decía yo, ¿no? Es decir, creo que Milei tiene un nivel de autenticidad pocas veces visto en los personajes que han sido políticamente correctos.
Por ahí lo políticamente correcto en un momento como este para la gran mayoría de los opinadores, opinólogos, es que él haya hecho la presentación de un libro fría en un lugar lúgubre donde hablen de temas tan áridos como es la economía, ¿no? Con rostros languidecientes, ¿no? Eso tal vez hubiese sido lo políticamente correcto. Acá hubo una inyección de optimismo que tiene que ver con ese optimismo que significa la forma más adecuada para enfrentar una tormenta, que es la que está viviendo hoy la Argentina. Estamos con reservas cerca de 17.000 millones de dólares en el Banco Central. El dólar volvió a subir. El dólar, estamos hablando del dólar blue. El precio, mejor dicho, los intereses que está pagando hoy los bancos por plazos fijos y demás, se han vuelto a reducir. La tasa de interés la redujo otra vez el Banco Central. Estamos con una inflación en baja, que no es una cuestión menor. Uno tiene que hacer algún tipo de valoración, porque el gran problema de la Argentina es la inflación y la corrupción. Son los dos grandes problemas que tuvo la Argentina por los cuales estamos hoy como estamos, ¿no? Entonces, soslayar que hoy, por ejemplo, tenemos el 8,8, después de hace 4 o 5 meses tener el 25%, no es una cuestión menor. Sobre todo en un país donde nos acostumbraron a que nadie luche contra la inflación. Eso es así, y te diría que de todas maneras que el presidente es parte del gobierno, ¿no? Porque vivimos en una república, y en la república también es parte del gobierno, lo que mencionabas de la corrupción, que le corresponde a la justicia. Sí. El gobierno está cumpliendo su parte ahora, que es mostrar un montón de chanchullos. Todos los días se muestran corrupción por todos lados, ¿no? En el uso de los planes sociales, en la compra de alimentos para los pobres, o sea, se robaban hasta el alimento de los pobres. Nos robaban por todos lados. Ahora lo que necesitamos ver es que la justicia funcione y nos meta presos, porque es importante para recuperar la confianza en la justicia, recuperar la confianza en nosotros mismos, en los argentinos, que los corruptos vayan presos, por lo menos los principales, ¿no? Entonces, digamos, empezar a mostrar que hubo una asociación ilícita o una serie de asociaciones ilícitas de mafias que realmente cooptaron porciones del Estado, ¿no? Como para utilizar al Estado para robar a los argentinos. Y después asociaciones de mafia, por ejemplo, para distribuir pensiones por invalidez a gente que no era inválida. Entonces, por supuesto, eso es difícil de demostrar, hay que mostrarlo. O sea, es obvio, porque cuando uno mira los números, es imposible subir de 77.000 inválidos a 1.200.000 inválidos en un lapso de estos 20 años, sin guerras, sin terremotos, sin nada que justifique ese aumento tremendo, multiplicación por 16 de la cantidad de inválidos en Argentina. Es un absurdo. Entonces, es obvio que hay una asociación ilícita, pero hay que demostrarla en la justicia. Entonces, la justicia tiene un papel muy importante en ese tema. Y después está el Congreso. Y el Congreso, donde están los senadores y diputados y los representantes de las provincias, ¿no? En el Senado, y con lo cual los gobernadores también tienen una porción muy importante del poder, porque además administran las provincias, tienen que cumplir su parte y no la están cumpliendo. Digamos, este gobierno no logró tener ni una sola ley desde que asumió. Sí. Y ha negociado muchísimo. La ley base se fue reduciendo de 600 artículos a 232. Claro, un tercio del original. Ahora la aprobó finalmente el diputado, lo cual fue un logro importante, porque el 50 y pico por ciento de los diputados, 56% de los diputados aprobó esa ley. Ahora está en el Senado trabada y se están demorando. Y esa ley, para que recordarle a los oyentes, es muy importante para que la recuperación efectivamente sea de corte, así que tengan una salida rápida y no una cosa mucho más lenta, que va a ocurrir también, pero es mejor que sea más rápida. Y eso es así porque es una ley que favorece las inversiones, las grandes inversiones, por ejemplo, la minería. Minería podrías tener 6, 7 ciudades mineras nuevas, es decir, 3 de cobre, 1 de oro, 1 de plata, que no la quiere hacer el gobernador de Chubut, pero que hay que hacerla, porque hay que poner, hay que producir en nuestro lado de la cordillera como producen los chilenos. Los chilenos sí, que compartimos la misma cordillera y ellos son el número 1 de los exportadores de minerales del mundo. Bueno, Salta es una provincia minera, ¿no? Claramente. Totalmente. Salta es minera, tenemos provincias muy ricas en recursos naturales, pero hay que ponerlos en movimiento. Y ahí hay mucha ideología contraria a la minería y mucha
o sea, necesitamos por ahí más ingenieros, sistemas y biólogos, ¿no? Porque los problemas ambientales se resuelven, y de hecho en la cordillera se produce minería y se produce vino también. Los vitivinícolas en Mendoza, por ejemplo, están en contra de minería. Viene de otro lado. El agua se usa para minería, se recicla y se usa para regar. Entonces, se pueden hacer las dos cosas. Y es indispensable, porque construir 6 o 7 ciudades nuevas implica construir caminos, viviendas, escuelas para los chicos estudien. Se pagan buenos salarios, porque la minería paga mejores salarios que el resto de los sectores en general en todos los países, o sea que va a pagar el doble o el triple de sueldos que el resto. Moviliza la economía. La construir ciudades implica movilizar la industria del cerámico, de los ladrillos, del acero, cantidad de cosas que se tienen que utilizar. Eso moviliza la economía. Al movilizar todos esos recursos aumenta la recaudación, y ese aumento de recaudación te va a permitir bajar impuestos, que es fundamental. Es decir, entender que esta ley de bases, que además tiene la parte de reforma laboral, que es importantísima, porque la idea es que toda esta generación de empleo te permita que las pymes, porque bien las grandes inversiones, ¿verdad? Una mina, por ejemplo. Pero después de esa mina se generan un montón de pymes que trabajan para la gran empresa. Por ejemplo, el que hace el catering. Es empresas que hacen el catering para alimentar a todos los mineros, etcétera, hasta el transporte. Es decir, imagínate la cantidad de cosas que necesitas para poner en marcha una ciudad. Todo eso son pymes. Claro, lógica. Y si haces la reforma laboral, van a poder aumentar el empleo. Es decir, se va a poner en marcha la Argentina. Es lo que hay que comprender. Ahora, ¿sabes cuál es el temor que tienen algunas personas? Me incluyo yo entre ellas. ¿Cuál es el umbral de tolerancia que puede tener la gente con el ajuste de Milei? Hay una encuesta que salió hoy, ¿no? Por lo menos se la dio a conocer ahora, hecha por CB Consultores, donde dice que Milei, por ejemplo, está entre los líderes más importantes del mundo. La revista Time lo pone en la tapa. Hay gente que lo considera a Milei realmente el hombre que es el único hombre, dicen, que puede cambiar la matriz de política con la que se ha venido manejando la Argentina a lo largo de décadas. Eso hace vislumbrar, ojalá que no tenga ningún sesgo, ningún desvío, y que obviamente el señor vaya por el camino que tiene que ir de honradez, de austeridad, de compromiso ciudadano y demás, ¿no? Pero el único que puede corregir los grandes problemas económicos, estructurales y culturales que tiene la Argentina, por eso suscribo mucho lo que decís vos respecto de que hay un cambio cultural también en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, eso es a mí lo que más me sorprende, te diría, porque estaba convencido que si se encaraba este esquema de ajuste, yo prefería la dolarización, porque la dolarización te permite un esquema más expansivo, entonces el esquema expansivo era más fácil para la población. Pero bueno, hubo mucha oposición de mis colegas, economistas y demás, que decían que no era posible. Yo creo que sí, pero bueno, ya eso pasó, ¿viste? Porque ellos pretendían que tenga los dólares suficientes para cubrir todos los pesos el primer día, suponiendo que podía haber una corrida enorme. Yo creo que es al contrario, la evidencia te demuestra que no hubiera habido corrida, sino que al contrario hubiera habido mucho más confianza y tranquilidad. O sea, dolarizabas a 1.000 pesos y ya todo el mundo sabía que eso iba a quedar así para siempre, y eso te permitía bajar mucho más rápido la inflación y las tasas de interés. Pero bueno, una vez que no se hizo eso, el programa actual es un programa que es contractivo, y por eso iba a tener una caída más grande durante el primer semestre, una recuperación a partir del segundo semestre. Entonces, lo que uno esperaba es que tengas una caída en la imagen del presidente en este primer semestre, importante, porque están teniendo un sacrificio que está haciendo la gente que es muy grande, y que después tuvieras una recuperación posterior, una vez que se lograba bajar fuerte la inflación y la economía empezaría a crecer a partir del año que viene de una manera más sólida, como sí, para era lo que esperábamos. Uh-huh. Lo sorprendente es que no se está verificando la caída de la imagen. Es decir, que hay una madurez de los argentinos que y a mí me sorprende, realmente me sorprende positivamente, ¿no? Sí. Creo que hay una idea de que sí, claramente hay un sacrificio, claramente
la gente está apretándose el cinturón, y sin embargo hay una idea, muchachos, saquemos a Argentina adelante. Pero parece que hay un negocio con una parte de la política que no quieren hacer el ajuste. Es decir, los gobernadores no están haciendo el ajuste, salvo algunas excepciones. Pero el despilfarro que hay en las provincias es descomunal. En algunas provincias es inmensamente descomunal, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, gastan 40.000 millones de pesos en publicidad del gobierno, cuando puede gastar cero, como hace el gobierno nacional ahora, que ha cortado la pauta publicitaria y simplemente hace una conferencia con Adorni todos los días, y todos los periodistas pueden ir a escucharlo, y eso se multiplica en las redes, y todo el mundo puede tener acceso a lo que está pensando el gobierno. No necesitas gastar un solo peso. Hacer la conferencia de prensa, invitas a la gente, y después el presidente lo hace directamente por Twitter. Y el Twitter del presidente se conoce a nivel mundial, o sea, es una cosa impresionante. Si hoy tenés las redes, no hay necesidad de gastar. En lugar de hacer esa austeridad, y eso por mencionar un caso, pero hay miles, todos sabemos que en lugar que detrás de los gastos públicos sale pus, hay corrupción por todos lados. Pero no solo a nivel federal, que lo está mostrando el presidente, también a nivel provincial, municipal, los consejos deliberantes. Es decir, la verdad, necesitamos que toda la clase política se ponga también en sintonía, porque eso generaría un short de confianza enorme en Argentina, y saldríamos mucho más rápido. El gran problema de la Argentina es que además de la corrupción hay impunidad. Entonces, si vos le agregás a la corrupción, la impunidad es el cóctel perfecto, explosivo, para que una sociedad jamás pueda progresar. Nosotros, si detectásemos y pudiésemos en el banquillo de los acusados a las personas que han actuado con corrupción, el dinero podría alcanzar, si fuese bien administrado, honorablemente administrado. Eso es lo que nos está faltando, y eso tiene que hacer la justicia. Porque si hay un lugar también donde debe haber corrupción, es en la misma justicia. La justicia tiene que depurarse. Es un elemento esencial dentro de lo que es la cuna republicana para que funcione bien el Estado, ¿no? Sin duda. Lo que ocurre es que la justicia, el Senado, es el que termina nombrando, como necesitas el acuerdo del Senado, para poder nombrar jueces. El Senado ha sido permanentemente gobernado por el peronismo. Claro. Y evidentemente los jueces que han nombrado, en muchos casos, no son los mejores jueces más probos y honestos que uno podría pretender. O sea que ese va a ser un tema de muchos años, de ir mejorando la justicia, porque no se va a hacer en 3 meses. Tiene que haber una tendencia clara. Creo que, por ejemplo, el nombramiento de García Mansilla para la Corte sería muy bueno, pero creo que justamente como necesita acuerdo con el peronismo kirchnerista, hacen este tema de ponerlo también al juez Lijo, y cuando ha cosechado una cantidad de críticas enormes. Sí, yo creo que ahí te demuestra la dificultad de mejorar estos temas, ¿no? Ahora, ¿cómo ves, Agustín, el tema de... habíamos hablado ya de la ley bases, pero pareciera ser que el Senado, con sus 33 opositores, 33 senadores opositores, es como que está manejando un poco, hay una verdadera conspiración contra este objetivo que tiene el gobierno de sacar la ley. Eso ha hecho fracasar el pacto de mayo que iba a firmarse, lo deja a Milei, con una deuda pendiente frente a la sociedad, puede inclusive mostrarle alguna falencia, alguna debilidad política, no acusar el músculo político suficiente ahí en el Senado, eso todo el mundo lo sabe, tiene 7 senadores nada más. Entonces, puede quedar rehén el gobierno, mirá la palabra que estoy usando, rehén el gobierno de Milei de los senadores peronistas o de Unión por la Patria ahí en el Senado. Bueno, el presidente ha sido, me parece, muy claro en decir que no va a cambiar el programa va a ser el mismo. Lo que pueden hacer los senadores es demorarlo. Sí. El programa ya ha empezado de reformas. O sea, el objetivo del gobierno es que la Argentina sea el país con mayores libertades económicas del planeta. Hoy estamos en el puesto 145 sobre 184 países. Es decir, no estamos entre los países libres, ni siquiera en los mayormente libres, tampoco entre los que están suavemente reprimidos o regulados,
sino que estamos entre los países más reprimidos de la Tierra. En ese lote de países, en América Latina, está Haití, Venezuela, Cuba, o sea, estamos en ese lote de países. Y él dice, no, yo quiero estar en el lote de países libres, donde está Irlanda, donde está Nueva Zelanda, Suiza, Estados Unidos, es decir, ir a los países más libres de la Tierra, gran parte de los países europeos. O sea, él quiere estar entre los países libres de la Tierra. Ese es el programa. Son 4.000 reformas que hay que hacer. Ya empezaron con unas cuantas reformas en el DNE, está trabada la parte de la reforma laboral por la justicia. Y las desregulaciones, ¿no? Las desregulaciones en un país altamente regulado. La derogación de la ley de alquileres fue un muy lindo ejemplo de cómo al derogar la ley se recuperó el mercado de alquileres de una manera espectacular, ¿no? Aumentó un 50% la oferta de vivienda y si mirás los precios de los alquileres subieron, pero subieron un 40% menos que la inflación en lo que va de la presidencia de Javier Milei, gracias a esa justamente desregulación, ¿no? Entonces, el programa es ese, y los senadores no están ayudando por ahora, pero aparentemente, por lo que me dicen, la ley base se está por salir, o sea, va a haber cambios, que a mí no me parece mal, pero si tiene que hacer un cambio para mejorarla, bienvenido siempre, pero ahora que ver cuáles cambios son para mejorar y cuáles son para empeorar, pero puede haber cambios para mejorar, ¿no? El capítulo de las grandes inversiones generaba una duda en algunas empresas que decían, bueno, está perfecto para la minería, para el petróleo, etcétera, pero ¿qué pasa si yo invertí en un frigorífico y ahora me ponen un frigorífico al lado con un sistema impositivo distinto que me hace que me pueda competir de manera desleal? Claro. Eso, por supuesto, que se puede considerar y se arregla fácil con una cláusula que se puede agregar como tienen en el comercio internacional las naciones muy favorecidas, esa cláusula de nación más favorecida. Bueno, de ningún modo, cuando 2 años más tarde ese frigorífico está en funcionamiento, compitiendo, el resto de los frigoríficos, hablando en potencial, ¿no? Claro. Podrían pedir que a ellos también les bajen los impuestos al mismo nivel. Eso era muy bueno. Todos el programa del gobierno y lo que está apuntando a Carabinero es que esa caída de impuestos sea para todo el mundo y sea generalizada. No lo puede hacer de entrada porque se fijó como base que primero hay que eliminar la inflación y necesita superar el fiscal. Eliminar los impuestos para todos de entrada no te llevan números. En cambio, si vos le bajás los impuestos a los que van a invertir durante 2 años para construir una mina que recién empiezan a contar de 2 años y además eso aumenta las exportaciones y demás, eso es beneficioso para todos. Claro. Ahora, si tenés que bajar los impuestos hoy, no tenés plata, no hay plata, no tenés ese presidente. Entonces, eso es un capítulo, y por supuesto no es una regla que uno dice, bueno, esta es la perfección liberal, no, esta es una cosa pragmática, no dogmática, y está dando cómo hacerlo, y tiene, como te digo, cosas que son mejorables, y ojalá se mejoren en el Senado, pero digamos, sí es importante que lo hagan muy rápido. Perfecto. Poner el funcionamiento de la Argentina ya. Bueno, muy bien, Agustín Echevarne, te agradecemos infinitamente el tiempo que nos has dispensado, muy amable. Un abrazo grande. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.